Mis amados, pero muy buenos días. Los saludo a todos en el amor, en el gozo, en la alegría que el Señor nos da. Nuestro Padre Celestial nos bendice todos los días con bendiciones de lo alto. Su Espíritu camina con nosotros, nos da fortaleza, nos ayuda, nos protege, nos enseña, en fin, nuestra vida está puesta en sus manos. Gracias te damos, Señor. Vamos a orar. En esta mañana nos presentamos delante del trono de la gracia. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, eres para nosotros, Señor, lo más importante de nuestra vida. Hoy, en este día nuevo que tú nos regalas, venimos delante de ti. Nos presentamos, Señor, con amor y temblor delante de ti. Pero te damos gracias, Padre bueno, por el don de la vida. Nos prestas la vida un día más. Gracias, Señor. Aprovechamos y bendecimos nuestra vida, la vida de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra compañía, de toda la descendencia, Señor, que tú nos has dado. La bendecimos para ti, oh Rey de la Gloria. Bendecimos también a nuestro país, a Colombia, nuestra patria amada, Padre. La cubrimos con el poder del Espíritu Santo y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes. No permitas que el malo, el perverso, el ateo, aquel que no tiene temor ni cree en ti, oh Dios de la gloria, tome el control de Colombia, de nuestro país. Bendice de norte a sur, de oriente a occidente, a Colombia, Señor, a todos y cada uno de los colombianos. Bendícenos, Señor, guárdanos del mal, guárdanos, Señor, del violento, guárdanos, Señor, del incrédulo, del ateo que quiere hacer daño. No lo permitas. Hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a Colombia. La cubrimos con el poder de tu Espíritu de norte a sur, de oriente a occidente. El enemigo no podrá enseñorearse de nuestra patria, de nuestro país hermoso, Señor. Gracias te damos en este día nuevo que tú nos regalas. Es tu amor y tu misericordia por nosotros. Hoy tomamos este día, Señor, primeramente para bendecir tu nombre, para exaltarte, para glorificarte. Tú eres Dios bueno y maravilloso. Gracias te damos, Señor, también por nuestras vidas, por nuestra casa, por nuestro hogar, nuestras familias. Bendecimos a todos en nuestra casa, del mayor hasta el menor, a todos, Señor. Gracias te damos en este día. Ahora háblanos, Señor, enséñanos cada día. Necesitamos saber siempre un poco más. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno volver a estar hoy. Un cafecito, salud. Qué rico. El café de nuestra tierra, delicioso, delicioso. Bueno, venimos hablando de un tema que es fundamental en nuestra fe. Después de que empezamos a hablar del tema y yo he venido revisando las notas que voy tomando, me asombro, porque es un tema muy, muy importante. Tiene muchas facetas para analizar, para estudiar y que debemos comprender, porque la autoridad de Dios está delegada en cada uno de nosotros, quienes creemos en el Dios de la gloria, quienes creemos en el Cristo, tenemos autoridad. El Señor nos ha dado autoridad, autoridad en el mundo espiritual. Y si tenemos autoridad en el mundo espiritual, también en el mundo natural tenemos autoridad. Autoridad para administrar nuestra vida, autoridad para administrar la vida de nuestros hijos, autoridad para administrar las bendiciones que el Señor nos da. En fin, tenemos autoridad espiritual y caminamos en el mundo del Señor, en el mundo del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo es que nosotros llegamos a perder o a ceder la autoridad espiritual. Debemos tener mucho cuidado con ello, porque para nosotros como creyentes es importante entender lo que es la autoridad en el mundo espiritual. Y si tenemos autoridad aquí en la tierra,
debemos tener autoridad en el mundo espiritual. ¿Cómo llegamos nosotros a perder la autoridad espiritual? En primer lugar, tal como hicieron Adán y Eva, cedieron la autoridad, la entregaron, le hicieron caso al enemigo. Y esa pérdida de autoridad generó en un decreto para toda la humanidad, para toda la raza humana. Y ese decreto que se lanza allí en el huerto del Edén sobre la raza humana, ese decreto fue levantado en la cruz del Calvario. Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario como un sacrificio vivo, el Cordero perfecto, por el pecado de toda la raza humana. Ahora solamente nos resta aceptar a Cristo, no más, y pedir perdón, y el Señor nos perdona, nos bendice, y a partir de ese momento, dice la palabra, somos declarados hijos de Dios. Importantísimo. Entonces, es importante. Le voy a leer, discúlpenme, le voy a leer una porción de Génesis 3, el momento en que yo digo que es el momento más triste de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, el momento más triste, cuando el hombre es sacado del huerto del Edén, el lugar hermoso, precioso, propicio, diseñado especialmente por el Señor para la raza humana. Pero de allí, por hacerle caso al mundo de las tinieblas, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, llámelo como quiera, el enemigo de nuestras vidas, fuimos sacados del huerto del Edén. Miren lo que pasó. Dice, estamos en Génesis 3:23, dice, enseguida el Señor Dios lo expulsó. Bueno, voy a leer un versículo más atrás. Versículo 22 de Génesis 3 dice, entonces dijo el Señor Dios, he aquí, Adán ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer el bien y el mal. No vaya a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Enseguida el Señor Dios lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra de donde fue tomado. Lo expulsó pues el Señor Dios y puso un ángel a rondar y a cuidar el oriente del huerto del Edén con una espada aguda que giraba en todas las direcciones para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. ¡Wow! Ahí perdimos todo como raza humana por hacerle caso a la voz del enemigo. El enemigo, él quería hacerlo con el ser humano lo que no pudo hacer cuando era un ángel que estaba permanentemente delante del trono del Señor. Y la palabra dice que sus vestiduras eran de joyas preciosas y él reflejaba la luz del poder de Dios y él pensó que esa luz era de él, que él brillaba con luz propia. Y se llenó de soberbia y un día dijo, subiré y me sentaré y estaré en el trono. Nunca subió, nunca se sentó y todo lo contrario, el Señor lo destituyó a los aires de la tierra. Y aquí está mortificándonos la vida. Él nos mortifica la vida. Por eso cada día el Señor nos da la fortaleza para resistir, para saber, conocer las artimañas del enemigo, para nunca separarnos del Señor. Entonces, cuando perdemos o cedemos la autoridad, tenemos problemas. Y saben ustedes que muchas veces dentro de la familia, a veces el esposo, que es quien tiene la autoridad delegada por Dios, Dios delegó autoridad sobre el varón, lo nombró, lo colocó como cabeza de la familia. Muchas veces el hombre, el esposo, pierde su autoridad. ¿Y por qué la pierde? ¿O por qué no la usa? Porque la autoridad es para usarla, claro que sí. Puede perder la autoridad por el pecado, puede perder la autoridad porque no la quiere ejercer
y la sede en la esposa o la sede en el hijo mayor, que sea él quien cuide y eduque y vaya enseñándole a los hermanos menores. No, el hombre tiene una autoridad delegada. Esa autoridad es para administrar la casa, el hogar. No es para golpear, ni para gritar, ni para humillar, no. Es para cuidar la casa, el hogar que el Señor nos ha dado. ¿Cómo más perdemos la autoridad? Por ejemplo, tolerando el pecado. Cuando toleramos el pecado, perdemos la autoridad. O sea, nos congraciamos con el pecado. No, con el pecado no tenemos ninguna relación. Todos los días nos cuidamos, nos fortalecemos en el Señor. Todos los días en oración le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que no seamos ingenuos muchas veces como seres humanos y podemos caer en el pecado por la ingenuidad. Entonces, todos los días debemos orar al Señor para que nos fortalezca. En tercer lugar, usando la autoridad que Dios nos dio a nosotros como una especie de amuleto, como para lograr ciertas cosas. Mire, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Si hay necesidades básicas propias del ser humano, vamos al trono de la gracia y le pedimos al Señor. Él es nuestro Padre bueno. Y como nuestro Padre está atento a darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿podemos usar la autoridad? Sí, en el nombre del Señor. Y les recuerdo a los varones, eso no es un nombramiento para que se enseñoree de la familia. No, es para que sirva a la familia. El Señor le ha dado al hombre autoridad sobre su casa, sobre su familia, para que los guarde, los guíe, los cuide a todos, no para que golpee a la familia, ni para que la humille, ni para que arrastre la familia. Hay hombres que creen que ser la autoridad es eso. No, no es para eso. Es una responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros los varones. En cuarto lugar, se pierde la autoridad del hombre en la casa, en la familia, cuando el hombre permite que el pecado entre a la casa, entre a la vida de él, o si es un siervo del Señor, que el pecado entre al ministerio. Eso es asombrosamente grave. Uno como creyente, en muchos momentos, siente una tristeza muy profunda cuando por las noticias lee uno que un siervo del Señor, un pastor de fama internacional, cae en pecado. El enemigo viene detrás del que sigue al Señor. Él no quiere que nosotros caminemos en el Señor. Y él persigue a los varones de Dios, a las mujeres de Dios que predican la palabra. Por eso cada día, cuando nos convertimos en soldados del ejército del Señor, generales del ejército del Señor, tenemos que cuidarnos, porque el enemigo, ¿ustedes creen que el mundo de las tinieblas le gusta lo que estamos haciendo? Todos los días presentándonos delante del Señor, todos los días tomar una porción de la palabra y meditar en ella. ¿Ustedes creen que Él está contento y feliz? No, Él nos quiere anular, desbaratar, acabar y si pudiera hasta quitarnos la vida, pero estamos guardados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como padres, como hombres de la casa, no podemos permitir la injusticia en nuestra casa, en la vida de nuestra familia, así como no podemos permitir la injusticia dentro de un ministerio. El que es un siervo del Señor, un pastor que tiene una grey a su cuidado, tiene que amar a esas personas, cuidarlas, nunca herirlas ni permitir la injusticia en la vida de esas personas que confían
en el siervo del Señor, como si fueran hijos propios, amar y cuidar a cada una de las ovejas de la iglesia con amor. Es algo increíble. Y eso lo aprende uno cuando llega el Señor. Porque digo generalmente porque cuando uno no conoce del Señor, habla y dice cosas absurdas. Yo recuerdo antes de conocer al Señor, evangélicos, yo no quería saber nada de evangélicos en mi casa, en mi familia, a las misas que nos llevaba mi padre. El cura hablaba ya de los evangélicos como si fueran leprosos, personas con las que no hay ni siquiera que hablar, ni tener amistad, ni mucho menos. Y de cierta manera estábamos, como dijéramos, nos estábamos perdiendo de algo extraordinario. Cuando uno conoce al Señor, uno no pelea con nadie. Uno pelea contra el mundo de las tinieblas, contra el enemigo. Es una batalla permanente porque el enemigo, yo digo que el enemigo se parece mucho a esos sirvientes en los banquetes que pasan con las bandejas llenas de comida y resulta que tú estás en la línea, ¿cómo se llama eso? Estás en dietas y pasa con bandejas a ofrecerte manjares. Ese es el enemigo. Entonces tú estás en tu casa con tu esposita, con tus hijos y él te pasa una mujer para que tú la mires, varón. O a la esposa le pasa un hombre hermoso para... El enemigo es muy astuto. Por eso no podemos darle ni un centímetro, ni un milímetro de nuestra vida, porque él se toma el control. El pecado controla al pecador, totalmente, totalmente. Entonces, no podemos permitir la injusticia en la casa, ni en nuestra vida, ni en el ministerio, ni en el trabajo, ni la empresa. Nada. Mire lo que dice Romanos 1:29. Ahí hace Pablo un listado y se lo manda a la iglesia en Roma. Dice, tengan cuidado. Les dice, mire, cuidado de toda injusticia. Romanos 1:29, de toda fornicación, de toda perversidad, de avaricia, de maldad, que se llenen de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, malignidades. Cuidado con volverse murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! ¡Wow! Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuidado, cuidado, mis amados. Nosotros caminamos en la fe de Cristo, caminamos con paso victorioso, con paso firme, todos los días, y entre más conozcamos de la palabra, más nos alejamos del mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas, mis amados, sigue trabajando. Y si no puede sobre la cabeza de la familia, sobre el padre, va sobre la madre. Y si no puede con el padre y la madre, va con los hijos. Pero él quiere destruir la familia, sobre todo la familia de Dios. Cuidado, cuidado. El Señor nos enseña, nos da sabiduría. Muchas veces la consejería llegan padres preguntándole a uno, pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Ojo. De pronto pienso yo que en algún momento podemos llegar a perder la capacidad de pastorear a nuestra casa, de dirigir a nuestra casa, a nuestra familia. El Señor nos enseña, cuando el amor de Dios está en nosotros, nosotros nos acercamos con amor a nuestros hijos, a nuestra esposa, a toda nuestra casa y a toda la familia. Debemos cuidarnos, mis amados. La autoridad espiritual es importante para nosotros como creyentes. Necesitamos todos los días sabernos llenos de la autoridad de Dios para
combatir y para parar al mundo de las tinieblas. Porque la autoridad espiritual en nosotros produce cambios en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos en la autoridad del Señor, por ejemplo, produce un deseo de hablarle a otros con mucha diplomacia. El Señor nos enseña, porque a veces uno va a hablar con algunas personas y le dicen, no, a mí de Dios, de la Biblia no me hable. No, déjeme, yo te hablo del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Y aprendemos de la palabra. Y con eso que aprendemos de la palabra, lo llevamos al que no conoce del Señor. El Señor le da unas satisfacciones cuando uno toma de la palabra y le da a alguien palabra, a un matrimonio le da palabra. Y saber que con el tiempo, esa palabra que uno dio, esa palabra dio vueltas en la mente de la persona. Y cuando pasa el tiempo, 1 mes, 6 meses, 1 año, a veces hasta 2 años, 3 años, se encuentra uno con la persona y uno los ve diferentes. O lo llaman y le dicen a uno, pastor, estoy yendo a la iglesia. ¡Wow! Una palabra que se sembró un día en la mente, en el corazón de esa persona. Por eso, cuando podamos, transmitiremos a los demás, al que no conoce, la palabra del Señor. Entonces debemos estar permanentemente haciéndole saber a las personas que nosotros caminamos de una forma diferente, conforme al reino de Dios. Dios es el que nos muestra el camino, el Señor nos muestra el camino y nos dice cómo caminar. En segundo lugar, la autoridad espiritual produce en nosotros algo muy importante: reconocimiento. Es un momento en que dentro de la sociedad la gente nos reconoce. Entonces muchas veces no hablan de nosotros como, el abogado que vive allá en la casa de la esquina, no, el cristiano que vive en la esquina. Nos reconocen. Eso está muy bien. Así como daban el reconocimiento del Señor, lo reconocían y se maravillaban de lo que Él hablaba. No necesitamos salir a predicarle a las personas, no. A veces predicamos con el buen ejemplo, predicamos con el ejemplo de esposos, aún delante de algunas personas, ser con nuestras esposas delicados, amorosos, no montados en abrazar, no, con palabras bonitas para la esposa, con palabras de amor, de consideración. Y la gente ve cómo trata a la esposa y la esposa lo ama. Y aprende. Pero debemos dar ejemplo. Somos ejemplo. Somos ejemplo. El Señor dio ejemplo en todas las cosas y la gente lo reconocía. ¿No es este el hijo de José el carpintero? Claro, la gente sabía quién era él. Nosotros debemos ir caminando y dando ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más resultados produce la autoridad espiritual en nosotros? Produce respeto, temor al mundo de las tinieblas, pero también produce admiración para las demás personas. Y la gente reconoce. Mire, en Marcos 6:20 habla de Juan. Herodes sabía quién era Juan el Bautista y lo reconocía como una persona especial. Y dice en Marcos 6:20, miren lo que dice: porque Herodes temía. Herodes era el gobernador, tenía temor de Juan. ¿Y Juan quién era? Él era un predicador, él no era un guerrero ni era un soldado, no, era un predicador. Y dice, Herodes temía a Juan. ¿Y sabe por qué temía? Porque era varón justo y santo. Pero, ¿por qué Herodes le va a tener temor a Juan?
porque sabía que era un hombre de Dios, justo y santo. En tercer lugar, la autoridad espiritual en cada uno de nosotros produce buen testimonio. ¿Y saben ustedes lo importante que es dar buen testimonio como cristianos? Muchas veces predicamos más con el testimonio que con palabras. La gente lo nota, la gente lo nota. Si estamos en un lugar, en una reunión, no sé, del colegio, y yo tengo un buen trato con mi esposa y mi esposa tiene un buen trato para conmigo, la gente lo ve y se ve, miren los cristianos evangélicos, cómo se tratan de bonito, cómo el esposo se dirige a ella con amor, con cariño, con afecto, con respeto, y como ella igual. Claro que sí, eso se llama testimonio. Debemos dar testimonio porque predicamos. Esa es la que yo llamo la prédica silenciosa, los sermones silenciosos, el buen testimonio. En cuarto lugar, la autoridad espiritual produce en nosotros paz. Eso sí que necesitamos todos los seres humanos. La paz interior. Cuando no tenemos la paz de Dios en nuestro ser interior, somos presa fácil, primero del mundo de las tinieblas. Nos pueden echar, el mundo de las tinieblas viene y nos echa unos cuentos reforzados y convence a las personas de hacer cosas absurdas. Eso por una parte, pero por otra parte, cuando no tenemos una armonía espiritual en nuestra mente, en nuestro ser interior, podemos ser víctimas de enfermedades psicosomáticas, de enfermedades psicológicas. Ustedes saben por qué yo lo digo. Entonces, debemos tener, o la palabra, la autoridad espiritual nos da paz, paz interior. ¿Saben lo que dice la palabra en Job 11:19? Cuando nosotros tenemos la paz de Dios en nuestro ser interior, Job 11:19 dice, te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos vendrán a suplicar tu favor. ¡Wow! Claro, te buscarán. Las personas perciben, sobre todo cuando ven cómo la forma como nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestras parejas, cómo tratamos a nuestros hijos. La gente lo percibe. Entonces, en algún momento pueden venir a ti como creyente a pedirte consejo porque eso es algo espiritual, es una comunicación espiritual. Y la gente lo percibe, lo percibe. La sabiduría que da la palabra. Que la palabra da sabiduría. Entre más palabra hay en nuestra mente, más sabiduría tendremos. ¿Qué más? ¿Qué más va a producir la autoridad espiritual en nuestra vida? Bendición. Bendición para la casa, bendición para la familia, aún bendición de salud, bendición económica. Claro, cuando caminamos en orden, hay bendición económica también, bendición financiera. Claro que sí, porque aprendemos a administrar los bienes que el Señor nos da. Sin Dios, difícilmente gastaremos el ingreso, el salario en cosas que no debemos. Pero cuando el Señor está en nosotros, nos bendice, Él nos bendice, nos enseña a administrar los bienes que Él nos da. Igualmente, esa autoridad espiritual, ¿qué más va a producir en nosotros? Algo muy, muy importante que no debemos olvidar. Frutos del Espíritu Santo. Ustedes saben cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros conocemos los frutos del Espíritu y caminamos, estamos simplemente imitando al Señor Jesús. ¿Ustedes sabían eso? Cuando cumplimos con los frutos del Espíritu, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, en fin, estamos asemejándonos cada día más al Señor Jesús. ¿Y qué más produce en nosotros esa autoridad espiritual? Santidad, santidad. Cada día conocemos perfectamente las acechanzas del enemigo. No caemos como tontos porque el enemigo es astuto, dice la palabra. Pero cuando caminamos en el Señor, la santidad de Dios, la santidad no tiene nada que ver con levantar las manos, poner los ojos en blanco.
No, no, la santidad es un estilo de vida que el Señor coloca en nosotros. Autoridad espiritual. Todos los días, mis amados, debemos buscarla. Todos los días. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor Dios y Padre, que en este día se acordó de nosotros y nos da su palabra y su enseñanza. Todos aprendemos. Yo aprendo, sentado aquí hablando con todos ustedes, yo aprendo. Estoy aprendiendo. Porque el Señor, siento que el Señor me habla, pone su palabra en mi boca. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor, te damos gracias hoy, primeramente por ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro único y sabio Dios. Gracias, Señor de la gloria, gracias. Te damos gracias también porque tú nos hablas, tú nos instruyes, tú nos enseñas, nos preparas cada día para las circunstancias de la vida. Gracias, Señor, gracias. En ti encontramos todas las respuestas a todas las preguntas que humanamente necesitamos resolver. Gracias te damos, Padre bueno. Hoy queremos bendecir la vida de los que nos acompañan, están con nosotros. Yolandita Osorio, te bendecimos, hija, a ti, a tus hijos, a tu casa, a todo, a tus nietos. Ya tienes nietos. Estamos preparando con mi esposa, le aviso, un viaje a la ciudad de Cúcuta. Queremos ir y saludarlos personalmente a todos. Claro que sí. Oramos hoy también, levantamos oración por Rocío Ramírez, te bendecimos, hija, a ti, a tu esposo, a tus 3 muchachos, los cubrimos en oración, a los 3, a toda la casa, los bendecimos con bendiciones de lo alto. Igualmente, Amparito Castro, te bendecimos, hija, Dios te bendiga y bendiga toda la obra de tus manos, bendiga tu casa, tu familia. Igualmente, Sandrita Chávez, te bendecimos, hija, a ti, a tus hijos, tu casa, tu salud. Te bendecimos, hija, cada día más. Oramos también hoy por Jorge Dufo, padre, el viejo de la casa, el rey de la casa. Te bendecimos, Jorge. A ti te pedimos al Señor que te dé sabiduría todos los días, porque eres responsable de una familia enorme, grande, preciosa familia. Dios les bendiga grandemente. Oramos también hoy por Anita Rafranlúa, te bendecimos, hija. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que los anhelos y los deseos de tu corazón sean cumplidos en el Señor. Le damos gracias a nuestro amado Señor Dios y Padre por este día, por bendecirnos también con su palabra. Gracias te damos, Padre de la gloria, en el nombre precioso y amoroso de Cristo Jesús, en este día nuevo que tú nos regalas. Gracias, Señor. Hoy nos cubrimos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa y preciosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grande y ricamente. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo muy importante a tener en cuenta en este día. Hoy es un día muy especial en el Señor. Dios les bendiga.